So, för bredisa sten korsent, så närmast que nos avergüenza tanto del evangelio en el mundo. Decidí no saber nada entre ustedes excepto a Jesucristo y a Él crucificado. Esta noche vamos a mirar 1 Corintios 15 mientras continuamos a través de este gran capítulo de la resurrección. Pero para empezar, quiero que abran su Biblia en el capítulo 17 de los Hechos. El capítulo 17 de los Hechos, porque creo que nos da un buen contexto para lo que vamos a ver en la carta de Pablo a los Corintios. En el capítulo 17 de los Hechos, el apóstol Pablo llega al punto focal religioso del mundo antiguo de su época. Llega a Atenas, y es en Atenas donde hay muchos filósofos y muchas religiones y muchos dioses. De hecho, en el versículo 16 de los Hechos 17 dice que observó la ciudad de Atenas y que estaba llena de ídolos. En Atenas, junto con todos los ídolos, estaban los sacerdotes y sacerdotisas asociados con esos ídolos y sus diversas religiones. Y además de eso había todo tipo de filósofos. Como indica el versículo 18, había filósofos epicúreos y estoicos, así como muchos otros. Ahora Pablo entra en este ambiente de religiones y lo que les dice es muy, muy importante. El versículo 18 dice que algunos de los filósofos epicúreos y estoicos estaban conversando con él. Algunos decían, ¿qué querrá decir este hablador de ídolos? Otros, parece ser un predicador de deidades extrañas. ¿Por qué? Porque estaba predicando a Jesús y la resurrección. Y lo llevaron y lo trajeron al Areópago, diciendo, Preacher, ¿podemos saber qué es esta nueva enseñanza que estás proclamando? Lo que estaba proclamando era la resurrección para ellos, con todas sus miríadas de religiones y filosofías. Esta era una nueva enseñanza. De hecho, continúan diciendo que estás trayendo cosas extrañas a nuestros oídos. Así que queremos saber qué significan estas cosas. Ahora, en el versículo 22, Pablo se puso en medio del Areópago y dijo, hombres de Atenas, observo que son muy religiosos en todos los aspectos. Y en el versículo 23 se refiere al hecho de que incluso tienen un altar identificado como el altar al Dios desconocido. Solo por si acaso, en medio de todos ellos, se perdieron uno, él lo presenta al verdadero y vivo Dios, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas en él. Aquel que es el Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas, ni es servido por manos humanas, como si necesitara algo, ya que Él mismo da a todas las personas vida y aliento y todas las cosas. Y de uno solo hizo nación de hombres para vivir en toda la faz de la tierra, habiendo determinado los tiempos señalados y los límites de su morada, para que busquen marios si tal vez pudieran tocarlo y jalarlo, aunque no esté lejos de ninguno de nosotros. Porque en él vivimos, nos movemos y existimos, como también algunos de sus propios poetas han dicho. Porque también somos sus hijos, siendo entonces hijos de Dios, dice Pablo. No debemos pensar en la naturaleza divina como oro o plata o piedra, una imagen formada por el arte y el pensamiento del hombre. Por lo tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de la ignorancia, Dios ahora está declarando a todos los hombres, a todas las personas, en todas partes, que se arrepientan. Porque ya ha fijado un día en el cual juzgara al mundo con justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo dado fe a todos los hombres al resucitarlo de entre los muertos. Ahora ha estado predicando la resurrección. Esto es nuevo para ellos. Una resurrección física, literal, corporal, que es nueva para ellos. De todas las religiones que hay allí, aparentemente ninguna de ellas declaró una resurrección. Era una enseñanza nueva. Y luego dice, el que es
el líder de esta religión, el representante de Dios mismo, el creador, es un hombre que ha sido designado para esta tarea de ser el juez. Y se ha proporcionado prueba en su nombre por Dios levantándolo de entre los muertos. Luego el versículo 32, cuando oyeron de la resurrección de los muertos, algunos comenzaron a burlarse, pero otros dijeron: te escucharemos de nuevo sobre esto. Así que Pablo salió de en medio de ellos. Pero algunos hombres se unieron a él y creyeron, entre los cuales también estaban Dionisio el Areopagita y una mujer llamada Damaris, y otros con él. Y luego el siguiente versículo, capítulo 18, versículo 1. Y después de estas cosas se fue de Atenas y fue a Corinto. Corinto era una ciudad bajo la influencia de Atenas. Atenas era el gran punto focal religioso del mundo griego, el mundo mediterráneo. Y Corinto estaba a la sombra de eso. Cualquier tipo de religión que fuera popular en Atenas encontraría su camino a Corinto, porque está justo al final de la carretera. He hecho el viaje en varias ocasiones, claramente. Ni la gente en Atenas, no importa cuán religiosa fuera, ni la gente en Corinto, no importa cuán religiosa fuera, creían en una resurrección física. Y con eso en mente, volvamos a 1 Corintios capítulo 15. Pablo está escribiendo a la iglesia en Corinto, una iglesia establecida en un lugar donde la gente no cree en la resurrección. Y no estoy hablando de la resurrección de Cristo. Por supuesto que no creían en eso. No creían en la idea de una resurrección corporal. Así que cuando Pablo llegó a Corinto y con él llegó arrastrando el hecho y lo repitió de nuevo que la resurrección era una realidad y esencial para la fe cristiana, se mostraron reacios a creer que de hecho había en Corinto personas que decían que los muertos no resucitan. Eso no significa que no creyeran en una vida después de la muerte. Muchas religiones afirman, Romanos 6:31, nos dice que fuimos crucificados con Él en su muerte y resucitamos con Él en su resurrección. Esa es la simbología del bautismo. Nos estamos unidos a Él en su muerte y resurrección, y morimos en la penalidad del pecado mientras Él la paga en nuestro lugar. Morimos en Él en ese sentido y resucitamos en Él a una nueva vida. Pero si Él no resucitó, no tenemos nueva vida. Seguimos en nuestros pecados. Solo como un Cristo resucitado puede Él convertirse en para nosotros sabiduría, santificación, justificación y redención, para usar las palabras de Pablo en el primer capítulo de esta carta. Y por cierto, si no logró nuestra salvación, nadie más puede hacerlo. No hay otro Salvador, no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. Hechos 4:2. Cristo no resucitado condena a toda la raza humana a la esclavitud, al pecado para siempre, para siempre. Y las palabras de Jesús a los líderes judíos en Juan 8:21 se aplican a todos. Moriréis en vuestros pecados. Moriréis en vuestros pecados. Moriréis en vuestros pecados. Y comprendemos el evangelio que no comprendimos. Comprendemos que Cristo murió en la cruz. Fue la penalidad por nuestro pecado, la llevó toda en sí mismo y venció. Y la razón por la que sabemos eso es por su resurrección. Él conquistó el pecado por nosotros en el capítulo 5 de los Hechos. Solo una referencia rápida. Versículo 30. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús. Ahí está de nuevo ese énfasis en Dios levantándolo para vindicar y validar su obra expiatoria. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien vosotros matasteis colgándoles en un madero. Él es el que Dios exaltó a su diestra como archegos y salvador, para otorgar arrepentimiento a Israel y perdón de pecados. ¿Comprendéis entonces que el perdón de pecados está conectado a la validación del Padre en la obra del Hijo a través
de la resurrección. Por cierto, esa palabra archegos se traduce como príncipe. Allí en el versículo 31 puede traducirse de muchas maneras: originador, autor, pionero, líder, precursor. Encontré un uso interesante de esa palabra en el vocabulario marítimo. Los barcos tenían un archegos. Este era un miembro de la tripulación que era el nadador más fuerte. Y si algo le pasaba al barco, se ataba una cuerda alrededor de la cintura. Se lanzaba al agua y nadaba hacia la orilla. Después de atar la cuerda, volvía y ayudaba a todos a llegar a la orilla a lo largo de la cuerda. En un sentido muy real, Jesús nadó por las aguas de la muerte y ancló la línea para rescatarnos a todos. Un uso hermoso de esa palabra. Pero si se ahogara en las aguas de la muerte, entonces no hay línea y todos estamos condenados. Todos estamos condenados. Si no resucitó, entonces seguimos en nuestros pecados. Número 6. En consecuencia, los muertos en Cristo han perecido. Versículo 18. Y aquellos que han dormido en Cristo han perecido. Están en el infierno. Es una conexión lógica. Su fe es vana porque el evangelio no es verdadero, porque Jesús no resucitó. Siguen en sus pecados. Y si morís en vuestros pecados, dice la Escritura, iréis al infierno. Pedro, Santiago, Juan, Pablo, Esteban, todos los demás ya están y para siempre en tormento eterno si no hay resurrección. Y todos los santos del Antiguo Testamento también están en el infierno, porque su salvación dependía del mismo sacrificio. El infierno lo contiene todo. Satanás gana universalmente y Dios pierde universalmente. Si Cristo no resucita, porque los hombres no resucitan, eso es contrario a todo lo que creemos. Filipenses 1:21. Para mí el vivir es Cristo y el morir es una ganancia. 2 Corintios 5, tremenda esperanza. Sabemos que si la tienda terrenal, que es nuestra casa, es derribada, tenemos un edificio de Dios, una casa no hecha por manos, eterna en los cielos. No queremos estar desvestidos, dice el versículo 4, sino vestidos, vamos a ser vestidos con un cuerpo diferente. Tendremos una tienda diferente, un edificio de Dios. No hecho con manos humanas, no hecho de la manera humana normal de generar cuerpos, hijos. Pero si Cristo no resucita, entonces todos están en el infierno. Y cuando todos los creyentes que habían creído en Él cerraron sus ojos en la muerte, llenos de esperanza de abrir sus ojos para ver a Jesús, abrieron sus ojos para ver nada más que oscuridad, porque todos estaban condenados. Este es un argumento aplastante. Pablo muestra las horribles consecuencias que ocurren si simplemente niegas la resurrección corporal. Cristo no ha resucitado. La predicación del evangelio es inútil. La fe está vacía, los apóstoles son mentirosos, el pecado no es perdonado y los creyentes están condenados. Y hay una más. Los cristianos son las personas más desafortunadas del mundo. Los cristianos son las personas más desafortunadas del mundo. Versículo 19. Si hemos esperado en Cristo en esta vida solamente, somos de todos los hombres más dignos de lástima. Pobres almas, si has esperado en Cristo solo en esta vida, eres realmente una persona digna de lástima. La palabra solomonon viene al final de la cláusula griega, así que se aplica a todo el asunto. Si Cristo solo es bueno para esta vida, ya sabes, tal vez te haga una mejor persona, más ética, más moral, eres digno de lástima. Porque los cristianos han venido a Cristo no en base a lo que Él va a hacer por ellos en esta vida, sino en base a la promesa de lo que Él va a hacer por ellos en la eternidad. Si no hay resurrección, deberíamos haber sido hedonistas. Si no hay resurrección, hemos desperdiciado toda nuestra vida. Eso es lamentable. Literalmente vivimos una ilusión hasta la muerte.
solo para terminar en el infierno. Aquí luchamos contra la tentación y luchamos contra el pecado. Buscamos complacer a Cristo, obedecer la Escritura, llevar la cruz, sufrir reproche y al final, ¿para qué? Ahora dices que es una forma noble de vivir. Bueno, está bien. Pero si Cristo no resucitó, entonces es solo por ahora y no tiene implicaciones para el futuro. Ninguno de eso es lamentable. Bueno, ese es un argumento muy fuerte, ¿verdad? ¿Hay más que decir al respecto? Por supuesto, podemos profundizar mucho más. Si lees el comentario de 1 Corintios sobre esa sección, encontrarás algunas otras cosas que enriquecerán tu entendimiento. Pero no quiero detenerme en el versículo 19. Por eso viene el versículo 20 a continuación. Pero ahora Cristo ha resucitado de entre los muertos y no puedes negarlo. No puedes negarlo. ¿Por qué? Por los versículos 1 al 11. No puedes negarlo porque la Escritura lo predijo. Versículo 3: y 4 testigos vieron al Cristo resucitado. Cefas, los 2.500, Santiago, los apóstoles y Pablo. La resurrección es una realidad. Y si Cristo, el Dios hombre, resucitó de entre los muertos, entonces los hombres resucitan. Y si los hombres resucitan, el Evangelio es verdadero. Tu fe es válida. Los apóstoles son predicadores de la verdad. No perecerás, tendrás vida eterna y eres digno de envidia. Ahora Cristo ha resucitado. Una forma en tiempo perfecto se levantó en un día determinado en el pasado y continúa siendo el Señor resucitado. Todas las evidencias lo confirman. Y el versículo 20 es el primer rato de a los que están dormidos, el partícipe perfecto que se extiende a todos los que morirían alguna vez en Cristo. El sueño se refiere al cuerpo y no al alma. Declaración simple que todos entendemos. Cristo resucitó y es el líder. Los primeros frutos, el primero de todos, los que algún día también resucitarán. Y luego continúa diciendo, ya que por un hombre vino la muerte, por un hombre también vino la resurrección de los muertos. El acto de un hombre nos afectó a todos. Cuando Adán pecó, todos caímos. Cuando Cristo resucitó, todos los que creen en Él resucitan en Él. Para el Hijo de Dios, entonces, la muerte no es el final. Hay una resurrección. Es una resurrección física, literal. Jesús dijo en Juan 14:19, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Y como dije en el maravilloso tercer capítulo de Filipenses, incluso describe el hecho de que tendremos un cuerpo semejante al suyo, glorio,